Buenas tardes, mi nombre es Joana Reyes y lo primero a mencionar son las cuestiones las cuales se encuentran relacionadas con la tipicidad del delito que se pretende atribuir al señor Rodrigo Maras. La primera cuestión es determinar si se requiere actuar con un dolo especial de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso para incurrir en responsabilidad por complicidad en relación con el delito de genocidio. La segunda cuestión es si constituyen las alegaciones de la Fiscalía sobre violencia sexual un crimen de genocidio, un crimen de lesa humanidad, ambos o ninguno. Ahora bien, esta defensa, abordando la cuestión número uno, quiere manifestar que es necesario analizar el genocidio como la intención específica de destruir en parte o por completo un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Eso requiere que el actor busque claramente producir el acto acusado. Exige necesariamente el dolo, que este se compone de dos elementos subjetivos. El primero es un elemento volitivo, que es la intención, y el segundo es un elemento cognitivo o intelectual, que es el conocimiento. El requisito subjetivo de punibilidad de dicho crimen es que el autor cometa los dos elementos externos del crimen de genocidio con intención y con conocimiento. Igual es importante destacar que el artículo 30 del Estatuto de la Corte Penal Internacional contempla que para que una persona sea penalmente responsable se requiere que haya intencionalidad al cometer el delito, el querer cometerlo y tener conocimiento de los elementos materiales del crimen. El artículo mencionado establece por conocimiento que se entiende como la conciencia de que existe una circunstancia. Ahora, el numeral 25.3c determina el grado de participación, dándole la calidad de cómplice al que facilita la comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión, permitir la comisión o tentativa del delito. Todo esto se puede robustecer con el principio de intencionalidad del derecho penal internacional, el cual establece que el elemento principal de un delito es el dolo, no hay crímenes culposos. Únicamente puede ser penado si los elementos materiales del crimen se realizaron con intención y con conocimiento. Ahora bien, en el caso del señor Maras, al haber sido este director del Colegio de Caballeros de la Misericordia desde el 1 de junio de 2010 hasta la fecha de su arresto, reportaba regularmente al Ministerio de Educación sobre la inscripción de nuevos alumnos al colegio, la identificación de sus padres y el desempeño académico de los niños, así como la información relativa a las adopciones. Él únicamente actuó de la manera exigida por su profesión y en pro de una educación integral. El señor Maras trasladaba profesores de una escuela a otra, ya que la resolución LHS 50 permitía el traslado de profesores en casos de extrema necesidad, a solicitud de los mismos profesores, cuando los directores consideraban que dicho traslado iba a traer mejor intereses al sistema educativo y al derecho de los ciudadanos cuarenses a tener una mayor educación y seguridad. Su actuar se apegó a la norma, lo cual únicamente perseguía como fin la mejor estructura del cuerpo de docentes en las escuelas. No se configura en ningún momento la intención de erradicar completa o parcialmente grupos y culturas étnicas. El elemento volitivo en ningún momento está dirigido con el dolo de querer erradicar grupos culturales. Se debate que resulta suficiente que para el cumplimiento de este delito exista el elemento cognitivo y no el volitivo. Esto quiere decir que tuviera conocimiento de que su actuar derivaba del cumplimiento de órdenes del más alto funcionario en el país, con el objetivo de destruir total o parcialmente un grupo protegido. En este caso, niños por el traslado de un grupo a otro, pero esto no se da. El único conocimiento que poseía de la situación era de los beneficios para la República de Querón que implicaba implementar el programa, lo cual logró la disminución en criminalidad y aumento en lo económico, ofreciendo oportunidades para aquellas personas que menos alcance tenían para su desarrollo. El hecho de que el señor Maras ofreciera sus instalaciones educativas solo perseguía el propósito de ayudar a la educación de la República y nunca en querer destruir total o en parte grupos culturales y o étnicos. Por lo que la ausencia de dolo en sus dos aspectos, cognitivo y volitivo, hace imposible establecer el genocidio cultural como una cuestión jurídica. Ahora, con lo que respecta a la cuestión 2, la defensa quiere
revisar si las agresiones de carácter sexual que se presentaron en el Colegio de Caballeros de la Misericordia constituyen el crimen de genocidio o de lesa humanidad. Sin embargo, creemos que resulta improcedente tal calificación debido a las conductas desplegadas, al sujeto pasivo, a la forma de autoría o participación del sujeto activo y el elemento de intencionalidad que se presentó. Para el genocidio, el elemento de intencionalidad es inexistente y en ese sentido no se configura dicho crimen. En la acusación no se logra establecer que el señor Rodrigo Maras tuvo una manifiesta intención de que los profesores cometan agresiones sexuales sobre el alumnado perteneciente a grupos indígenas, mestizos o cualquier grupo vulnerable. Según los antecedentes localizados en la carpeta de investigación, las y los menores de edad agredidos no pertenecían exclusivamente a alguno de los grupos indígenas del país, lo cual deja en evidencia la nula intención de destruir total o parcialmente algún grupo protegido, que es un elemento esencial para que se configure el crimen de genocidio. El señor Maras nunca ordenó que dichos actos se cometieran. El genocidio representa una intención específica, como un elemento constitutivo del crimen. Requiere que el actor busque claramente producir el acto acusado, lo que es la intención de destruir. Tampoco es válido hablar de complicidad por omisión. Como director del colegio, el señor Maras tenía la potestad de trasladar a los maestros bajo ciertas circunstancias que así lo ameriten. Y en cuanto a las acusaciones por abuso, lo hizo como una medida preventiva y para alejar a los presuntos agresores de las víctimas, hizo el traslado de urgencia de los maestros acusados como responsables, privilegiando así la seguridad e integridad del alumnado en tanto se hacían las investigaciones pertinentes. Para ser responsable como cómplice del genocidio, debe establecerse que el acusado hizo una contribución sustancial a la comisión del acto. Así, según esta defensa, para establecer que el señor Rodrigo Maras era un cómplice de genocidio, la Fiscalía necesita probar que el señor Maras tenía intención genocida. Ahora bien, para intentar atribuir el crimen de lesa humanidad, se requiere que exista un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y tener el conocimiento de dicho ataque. El elemento de intencionalidad debe ser un ataque generalizado y sistemático, cuestión que no es cumplida en el presente caso. El tipo penal exige para su configuración que los actos sean sistemáticos. Sin embargo, no existía ninguna política que incluyera el abuso sexual como parte del plan genocida, ni instaurada por el gobierno ni por la institución. Según los elementos de los crímenes, la política para cometer dicho ataque requiere que el Estado u organización promuevan o alienten activamente tal ataque contra un civil o contra una población. El elemento volitivo del crimen en ningún momento estuvo dirigido con el dolo de querer erradicar a una población civil. En realidad, fue proveer de beneficios a la República ofreciendo una solución para los principales problemas que asediaban a la República de Querón, que era la criminalidad y que no existía un progreso económico. Todo esto ofrecía oportunidades que principalmente ayudaba a los grupos étnicos. El propósito siempre estuvo dirigido en ayudar a incrementar los niveles de educación y no así en dirigir un ataque sistemático a una población civil. El crimen de lesa humanidad exige para su configuración que el actor tenga conocimiento de los hechos. En el caso en específico, esto no se cumple. Rodrigo Maras no cometió, no ordenó o participó en ninguno de los actos de violencia sexual. Esta defensa no niega el hecho de que los abusos sexuales hayan existido. Sostiene que el señor Maras no tenía conocimiento de las intenciones de las y los profesores de la institución de abusar de los menores. Afirmar lo contrario con las razones insuficientes que ha dado la Fiscalía transgrede la presunción de inocencia de la que goza el señor Maras. Las acusaciones son incongruentes, ambiguas y carecen de fundamentación, al no hacerse un desarrollo conciso y objetivo de los hechos por los que se le acusa al señor Maras. Por consiguiente, no pueden ser tipificadas de acuerdo con el estatuto. Nunca se menciona con claridad si los delitos fueron realizados general y sistemáticamente contra alguna población civil.
No se puede adjudicar al imputado un elemento de intencionalidad de un acto ambiguo y que no se encuentra debidamente categorizado. Ante la ausencia de certidumbre se vislumbra la duda razonable, ante la cual el juzgador debe de absolver. Es por eso que llegamos a los puntos petitorios, el cual el primero es que declare que sí se requiere actuar con un dolo especial de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso para incurrir en responsabilidad por complicidad, conforme al artículo 25.3c en relación con el delito de genocidio. Lo segundo es que, a efectos de la determinación de la pena, considere que las agresiones sexuales llevadas a cabo no constituyen el crimen internacional de lesa humanidad. La cuestión número 3 es que considere que las agresiones sexuales llevadas a cabo no constituyen el crimen internacional de genocidio. Y el punto número 4 es que esta honorable sala de cuestiones preliminares 10 dicte sentencia absolutoria al señor Rodrigo Maras. Muchas gracias.